Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Seth Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día. Le doy gracias a Dios por ello. El tema de hoy este día es el perdón según Dios. Mire, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, estamos hiriéndonos, lastimándonos, ofendiéndonos más que antes unos a otros. En realidad el amor se ha enfriado. ¿Por qué razón? Porque se ha multiplicado la maldad. Y eso de multiplicado la maldad, la Escritura describe que una gran cantidad de personas están queriendo vivir y están viviendo fuera de la ley. Y vivir fuera de la ley nos va a traer consecuencias bastante desagradables, aunque fue una de las profecías que el Señor describió que sucederían al final de los tiempos antes de que Él regresara a esta tierra. Porque tenemos que entender que el Señor Jesucristo va a regresar, Él lo prometió, y de la misma forma que fue levantado, pronto le veremos una vez más aquí en esta tierra. Quiero decirle que Dios quiere que nosotros conozcamos la mejor forma de vivir, y la mejor forma de vivir es cuando estamos perdonando a todas aquellas personas que nos están hiriendo, que nos están lastimando. Hoy en nuestros días podemos encontrar una gran cantidad de hombres y de mujeres que han sido heridos, que han sido vejados, que han sido verdaderamente lastimados directamente o en una forma indirecta también, porque han dañado a algunos de sus familiares. Y le podría mencionar nombres como Martí, como Ceci, como miles de personas, ¿verdad? Miles de personas que, como los anteriores, han sido burlados. ¿Por qué? Porque han herido a sus familiares, los han asesinado, les han quitado la vida, lógicamente. Y estas u otras personas tienen justificada razón si dentro de sus vidas hay odio o hay rencor, hay amargura. Yo no quiero decir que estas personas tienen eso, simplemente puede haber la posibilidad. Y como le estoy diciendo, pueden tener justificada razón. Es más, hasta lo mejor, hasta deseos de venganza dentro de cada uno de sus corazones. La razón de esto es porque, les lastimaron a ellos y lastimaron a sus familias. Han provocado esas personas mucho dolor, mucho temor, frustración, porque al final de cuentas lastimaron a estas personas y a sus familiares a tal grado de que una gran cantidad de personas han sido asesinadas. Y esto trae mucha confusión y trae odio y trae enojo. Ahora, si le digo yo que tienen justificada razón, no es porque, es porque simplemente es algo natural tener odio, tener rencor, tener amargura. Pero esto no nos justifica para que lo retengamos. ¿Qué cosa? El odio, el rencor o la amargura. No, esto no justifica para que nosotros lo guardemos en nuestro corazón. Porque si damos lugar a eso, realmente vamos a estar muy heridos. Vamos a estar en una situación o posición muy peligrosa que nos llevaría a estar casi en la misma situación de aquellas personas que provocaron el daño. ¿Por qué le digo esto? Porque la Escritura nos está diciendo, el Señor Jesucristo describió claramente cuál debería de ser nuestra posición cuando suframos daño. Sí, cuando las demás personas nos están hiriendo en cualquier tiempo de nuestra vida. Miren, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37, yo encuentro estas palabras del Señor Jesucristo que quiero leerlas. Es una buena recomendación, no solamente para el tiempo de Él, sino hoy en nuestros días sobre todo, porque como estamos viendo tanta maldad, en realidad se ha perdido el respeto por los demás. Aquí las palabras del Señor Jesucristo nos dicen: no juzguen para que no sean juzgados, no condenen para que no sean condenados, perdonen y serán perdonados. Aquí están tres acciones que nosotros como personas podemos vivir, podemos experimentar. Y generalmente tenemos esta tendencia de juzgar, de criticar, de observar a las demás personas, y no solamente esto, sino aún de condenarles. Nos ponemos en posición de jueces, nos ponemos en una situación donde no se nos ha colocado.
Entonces, si el Señor se nos está diciendo, nos está ordenando, nos está explicando que no lo hagamos, es precisamente, ¿sabe por qué? Porque Dios no nos ha permitido colocarnos a nosotros ni a nadie más que a ciertas personas ahí en ese lugar para juzgar, para condenar. Aquí yo encuentro que si nosotros lo hacemos, bueno, todos los demás tendrían el mismo derecho de hacerlo en contra de nosotros. Porque el Señor dice, no juzguen para que no sean juzgados, no condenen para que no sean condenados. Viéndolo bien, creo que todos tenemos cola que nos pisen. Pero además de esto, Dios nos está diciendo que nosotros podemos evitar el ser juzgados, podemos evitar el que seamos condenados, si no nos colocamos en esta posición también. La razón, como le estaba diciendo, es porque Dios no nos ha colocado para hacer eso. Hay personas que sí han sido colocadas por Dios para juzgar, para condenar. Son hombres y mujeres, así como usted, como yo, pero que han recibido esa autoridad de parte de Dios. Si usted me acompaña a la Biblia, venga conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 13, Dios está hablando al respecto. Dios nos está diciendo que nos sometamos a toda autoridad, a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque toda autoridad que ha sido colocada en cualquier área de nuestras vidas han sido puestas por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un orden, una manera de conducirnos y no estar en una situación peligrosa. Entonces tenemos que someternos a la autoridad. Dios no ha puesto la autoridad, Dios no ha puesto a los magistrados para infundir temor al que hace el bien, sino para el que hace el mal, lo malo. Entonces Dios nos recomienda, no quieres temer a la autoridad, no quieres ser juzgada, no quieres ser condenado por ello, sométete a la autoridad, sométete a las instrucciones, porque es un servidor de Dios. Voy a leerle precisamente este versículo 4 aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjese bien, chequemos por favor. Nos está hablando la Escritura que esta autoridad lleva la espada, lleva una arma. Sí, en ese tiempo de que el Señor Jesucristo estaba sobre esta tierra, bueno, esta era la arma más fuerte o poderosa que podríamos nosotros encontrar. Dios le ha dado la autoridad a estas personas para que carguen elementos con que aplicar la justicia, con que seguir adelante. Entonces, es claro, ¿sí? No se nos permite, fíjese bien, no se nos permite ni juzgar ni condenar. Pero hay algo que es interesante. Ahí donde yo acabo de leer es el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, el versículo 37. Ahí hay algo que nosotros tenemos que considerar bastante bien. Y en la parte final de este versículo, si no se nos está permitiendo juzgar, no se nos está permitiendo condenar para que no caigamos en la misma situación, es decir, para que no seamos juzgados, para que no seamos condenados, pero sí se nos está permitiendo perdonar. Esto sí es algo que Dios nos dice a cada uno de nosotros como personas: perdona, perdona, perdona. Y también hay una motivación. La motivación es para que podamos ser perdonados. De una o de otra manera estamos en situaciones críticas. Entonces, si yo quiero salir de esa situación crítica, es decir, que me sea perdonado todo aquello que he hecho incorrectamente, pues lógicamente Dios me permite. Dios me dice, esto sí quiero que hagas, perdona, 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 y vas a encontrarte tú también en una situación para poder recibir el perdón. Versículo 1,
La Escritura nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Por qué razón? Porque esas personas que están en Cristo Jesús han aprendido a perdonar. Y entonces se meten a esta área, se meten a este terreno donde ellos están perdonados, y al estar perdonando automáticamente están recibiendo el perdón de Dios. Esto es lo que encuentro yo aquí en la Biblia, en la Escritura. Entonces tenemos que desechar de nuestro corazón todo dolor, toda amargura, todo rencor hacia las personas que nos han causado un daño a nosotros o a alguien más, a alguno de nuestras familias. Quizás podríamos argumentar, ¿verdad?, que X persona, bueno, no es la primera vez que nos daña, no es la primera vez que nos lastima. Bueno, pero Dios nos dice que tenemos que trabajar en esta área. El tema que estamos tratando verdaderamente yo creo que es difícil. Es difícil porque hay una potestad espiritual de maldad que no quiere que conozcamos el perdón según Dios. Esa potestad espiritual de maldad quiere que obremos conforme al conocimiento que tenemos en lo natural. No quiere que entendamos cuál es el plan perfecto de Dios. Pero lo encontramos en la Biblia. Dios quiere perdonar a todo el mundo sus pecados. Dios quiere que la gente sepa que el precio de ellos ya está pagado. Sí, Dios está mostrando su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz para pagar el precio de cada uno, de nuestras maldades, de las veces que hemos lastimado a otros, de las ocasiones en que no le hemos creído, que nos hemos burlado hasta de Él. El Señor Jesús está hablando de la interrelación que hay entre las personas. Bueno, surgen momentos difíciles. A veces no se llegan a los acuerdos que se querían llegar. Y ahí surgen disputas, ahí surgen problemas. Y el Señor estaba platicando cómo surge esto de ese tipo de interrelación. Pero también estaba platicando cómo se puede salir de ellas de la mejor manera. Pedro estaba escuchando. Y fue precisamente en ese momento cuando él hizo esta expresión. Esta expresión la encontramos aquí en el libro de Mateo capítulo 18, el versículo 21. Pedro en ese momento en que el Señor Jesucristo está platicando de cómo corregir, cómo arreglar los problemas, las diferencias que sobresalen en la interrelación. Él dijo estas palabras. Pedro dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Quizás Pedro en su corazón consideraba que una era mucha, pero posiblemente también él quería presumir delante del Señor y dijo, Señor, ¿hasta 7? Pero si checamos la respuesta de Jesús al comentario de Pedro, podemos darnos cuenta que no era ni una ni era tampoco 7. Y lo que fue ayer es hoy. La respuesta del Señor fue y es, Pedro, no te digo que 7, sino 70 veces 7. Quizás Pedro era un buen aprendiz e inmediatamente sacó la cuenta. 70 por 7, 490 veces. 490 veces yo debo de perdonar a aquella persona que me ofende. Me parece mucho. Ahora, yo quiero decirle que en realidad no son 490 veces, como no lo es tampoco 1 o 7, según Pedro. Ahora, pero si aquí lo está diciendo, usted puede decir, aquí lo está diciendo. En realidad sí, aquí lo está diciendo, pero el significado va más allá de 490 veces. ¿Por qué? Porque el 7 es el número de la perfección, el cual nos está hablando de vivir una vida de constante perdón. El Señor Jesucristo siempre lo declaró de esta forma. Podemos nosotros encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 44, 4 cosas que Él estaba pidiendo, 4 cosas que aún hoy pide a cada uno de nosotros, sus seguidores, de usted, de mí, aún de aquellas personas que no le conocen. Porque Él es Dios y Él es el que pone las normas. Y aquí encontramos esta indicación. Él nos está diciendo amén a sus enemigos.
Punto número 2, bendigan a los que les maldicen. Punto número 3, hagan bien a quienes les aborrecen. Punto número 4, oren por los que los ultrajan y los persiguen. 4 cosas que el Señor está recomendando para cada persona en este mundo. Pero yo sé que usted se puede unir a mi voz. Y mi voz dice, imposible. ¿Cómo yo voy a orar por aquel que me está ultrajando? ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo yo voy a bendecir al que me está maldiciendo? Bueno, son 4 cosas que el Señor Jesucristo está pidiendo al hombre, a la mujer. Ahora, esto es justo, realmente es justo, pero también yo le quiero decir que es imposible. Ahora, es imposible según nuestra propia capacidad, según nuestros propios medios o esfuerzos. Esto es imposible. Pero yo entiendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto me muestra que Dios quiere obrar un milagro, Dios quiere obrar algo maravilloso a través de la vida del hombre para que pueda perdonar, para que pueda amar a aquellos que le odian. Dios puede hacerlo a través de nosotros. Dios quiere hacerlo. Mire que Dios nunca ha pedido algo a alguien que Él no haya hecho. Recuerde las veces que Él, sufrió agravios. Cuántas ocasiones le dijeron cosas desagradables. Y sin embargo, Él siempre contestaba con palabras de amor, de cariño o de enseñanza. Recuerde en aquel momento en que el Señor Jesucristo fue tomado preso, cómo se le lastimó, cómo se le hirió. La barba se le arrancó de jalones. Recuerde las ocasiones en que le abofetearon, cómo le azotaron. Los soldados romanos destrozaron su cuerpo, sus espaldas. Sin embargo, ahí estaba Él callado, tranquilo. Y si digo tranquilo, eso no quiere decir que no estaba sufriendo. Simple y sencillamente estaba aguantando todo el daño que nosotros deberíamos de recibir, lo estaba soportando Él en su cuerpo. Porque nos ama. Aún en ese momento estaba amando a sus verdugos. Se burlaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le crucificaron. Le clavaron con aquellos clavos grotescos, perforaron sus carnes, lo levantaron, lo sostuvieron ahí sobre de esa cruz. Usted y yo sabemos que todo esto le ocurrió a Jesús, al Hijo de Dios, al que había venido a traer bendición, el que había venido a sanar a los enfermos, a traer buenas noticias. Si eso le hicimos al Rey de Reyes, imagínese cómo Él respondió. Cuando estaba ahí en la cruz, Él dijo estas palabras que encontramos en Lucas capítulo 23, en el versículo 34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en realidad eso es lo que estaba ocurriendo. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Porque de una u otra manera participamos de ello. Porque no solamente murió en la cruz por los pecados de aquellas personas que estaban hiriéndolo, sino por nosotros mismos hoy en nuestros días y los que vayan a vivir mañana. Hay una gran cantidad de personas que no sabe que ya le han sido perdonados los pecados. Hay una gran cantidad de personas que no saben que Jesucristo pagó el precio de ellos ahí en la cruz. No lo saben. Y Dios aún así los ama y quiere que conozcan esto y que reciban el beneficio. No importa cuántas veces le hayan ofendido a Él, no importa cuántas veces nos hayan ofendido a otros, no importa cuántas veces nosotros hemos lastimado e heridos también. No importa. Él quiere que obtengamos el perdón. Él quiere que nosotros recibamos de su gracia, de su amor, esta palabra: perdón, perdón, perdón. Este es el perdón según Dios. Es maravilloso. Permítame un tiempo, por favor.
castigo de nuestros pecados ya ha sido pagado. Desgraciadamente mucha gente no lo sabe. Tenemos que decírselo de una o de otra forma. Tienen que saberlo. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Mire, quiero que escuche usted esta historia. Esta historia le ocurrió a Martín. Cuando tenía 28 años de edad, cometió un asesinato en el estado de Rhode Island. Fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua. Después de estar 32 años en la cárcel, un abogado de esos que escarban juicios antiguos se interesó en el caso de Dalton. El abogado revisó la antigua causa y halló circunstancias atenuantes a su favor. Hizo sus estudios y escritos y, apelando al juez, consiguió el perdón para el preso, que ya era un anciano. Cuando Dalton salió de la cárcel, halló que le era imposible vivir en libertad. Ya no tenía parientes ni amigos, no podía conseguir trabajo por ser un ex convicto. La vida en la sociedad se le hacía mucho más difícil que la vida en la cárcel. Pidió entonces ser readmitido en la prisión, pero no era posible. Tenían un perdón del gobernador y eso hacía imposible su reingreso a la cárcel. Dalton entonces acudió al mismo abogado que le había conseguido el perdón. Le preguntó: ¿qué puedo hacer? Le dijo: necesito volver a la cárcel. No puedo vivir en libertad. El abogado volvió a escudriñar los códigos. Encontró que había una antigua ley del estado que decía que todo perdón otorgado por el gobernador tiene que ser aceptado por el interesado. De otro modo, el perdón es nulo. Dalton entonces rechazó oficialmente el perdón. Al rechazarlo, volvía a ser culpable. Con eso regresó él a la cárcel, y esta vez definitivamente. Esta es la historia de Martín. Él rechazó el perdón que el gobernador le había extendido. Hay mucha gente hoy en nuestros días que está rechazando el perdón de Dios. Unos porque no lo saben y otros porque voluntariamente deciden hacerlo de esta forma. Pero tenemos que entender que hay condiciones para que podamos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Y yo quiero ir a la Biblia para que veamos algunas de estas condiciones, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Voy a leer solamente el versículo 12 y el 14. Mire, yo sé que usted y yo hemos, en muchas ocasiones hemos conocido esto, pero quizás no lo hemos analizado, no lo hemos visto desde este punto de vista. Se trata precisamente de aquella oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando ellos le solicitaron que les enseñara a orar. Habían visto a Juan el Bautista cómo oraba, cómo platicaba con Dios, cómo tenía aquella preciosa comunión. Entonces ellos se sintieron interesados y le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan está enseñando también a sus discípulos. Fue en ese momento que el Señor expresó lo que usted y yo conocemos como el Padre Nuestro, y aquí lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, el versículo 12 y 14. Todo es interesante. Solamente que quiero coger estos dos versículos por el espacio de tiempo que tenemos aquí en televisión. Mire, el versículo 12 nos está diciendo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 14: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Esa es la condición. La condición para que se nos perdone es que nosotros tenemos que perdonar a los demás todas aquellas ofensas recibidas. Puede ser una, puede ser 7, puede ser 490 o al infinito. Sin tal acción de nuestra parte no hay perdón. No hay perdón para nuestras ofensas, no hay perdón para nuestros pecados. Porque la Escritura lo dice. Si usted juntamente me acompaña y vamos al versículo 15, nos dice esto Dios, nos dice esto a través de los labios de su Hijo Jesucristo: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Esta es una condición la cual nosotros tenemos que accionar para poder recibir de Dios el perdón de nuestros pecados. No habrá misericordia para el que no tiene misericordia.
Ahora, para los que estamos interesados en ser perdonados, el Señor contó una parábola para que la podamos analizar y entendiéndola podamos realmente recibir la bendición de Dios. Mire, si lo ponemos en acción, podemos obtener el perdón de Dios. Aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 18 el Señor contó una historia, una parábola, precisamente para ilustrar todo lo relacionado al perdón que Dios nos da, al perdón que nosotros tenemos que otorgar a aquellas personas que nos hieren, que nos lastiman. Como el Señor Jesucristo dijo, oren por aquellos que les ofenden. Pero aquí está en el capítulo 18 y el Señor está platicando esta parábola y habla de varios personajes que son muy interesantes. Había llegado el día de rendirle cuenta al amo cada uno de los siervos. Y nos dice la escritura que le fue presentado uno que tenía una deuda, muy grande, escandalosamente muy alta. Nos dice que la deuda era de 10,000 talentos. Este hombre fue presentado ante su amo y nos dice el versículo 25 que él no pudo pagar. Por lo tanto, le fue embargado todo lo que él tenía, su propia persona, su mujer, sus hijos, todo, para pagar o abonar la deuda que tenía para con su amo. Cuando aquel hombre se encontró en esa situación tan difícil, tan crítica, al ver el siervo estas cosas que estaban sucediendo en su vida, se postró, se puso, mejor dicho, de rodillas y suplicó misericordia al amo. Y además de que suplicó la misericordia, se ofreció a pagarle todo. Lógicamente que no podía pagarle todo. Fue ahí cuando el amo de este siervo fue movido a misericordia. Nos dice la escritura, el versículo 27, que fue movido a misericordia. Y cuando el amo de este esclavo fue movido a misericordia, nos está describiendo qué fue lo que el amo hizo. Fue movido a misericordia, nos dice la escritura. Y cuando el amo de este siervo fue movido a misericordia porque aquel siervo le suplicaba que le ayudara, que le permitiera más tiempo para pagarle todo, hizo dos cosas. El amo hizo dos cosas. Una, le soltó, dice la escritura. Versículo 27, Mateo capítulo 18. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Esto es muy interesante, es verdaderamente importante que nosotros analicemos, aunque sea así rápidamente, qué es lo que había hecho el amo. El amo lo que hizo fue soltarle. Esto quiere decir que lo tenía atado a sí mismo. Y esto sucede cuando nosotros no estamos perdonando la deuda de los demás, nos atan a las personas y nos hacen vivir un estilo de vida que no deseamos vivir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a aquella persona, sea uno o sean varios, porque lo traemos atados a nosotros. Lo traemos atado porque no estamos perdonando sus ofensas, no estamos perdonando todas aquellas deudas que tienen para con nosotros. El amo nos dice que le soltó y además de que le soltó, le perdonó toda la deuda. Y esto significa exactamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Con todas las personas en el mundo, Dios nos ha soltado. Dios nos ha perdonado toda la deuda. Se la cobró en Jesús, su Hijo. ¿Puede usted entenderlo? Y esto se lo está explicando el Señor Jesucristo a sus discípulos en aquel día. Y por medio de esta parábola que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 18, podemos tener una visión muy correcta de cómo es el perdón. Este siervo no le pudo pagar a su amo toda la deuda. Y cuando le fue embargado, cuando le fue quitado lo que tenía hasta su propia vida, entonces sucede de que aquel hombre pidió misericordia y el amo le entregó la misericordia. Y no solamente le dio la misericordia, sino que le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero dio la casualidad que cuando salió este siervo de la presencia de su señor, de su amo, de su patrón, se encuentra con otro consiervo, alguien semejante a él, del mismo nivel. Cuando se le encuentra, este otro siervo tenía una pequeña deuda para con este hombre que había sido perdonado.
Fíjese bien, era igual suyo, no era de menor rango, eran idénticos, los dos eran siervos, no era esclavo, eran consiervos. Y la actitud de este siervo que había sido perdonada, su deuda no fue exactamente como le había ocurrido a él. Su consiervo le debía una pequeña cantidad, verdaderamente comparada con la que él le debía al amo, bueno, no era nada. Pero cuando se lo encontró en ese preciso momento, nos dice que intentó ahorcarlo, ahogarle, y lo motivó a que le pagara la pequeña deuda que tenía para con él. Ahora fíjese bien lo que hizo este deudor a su consiervo. Hizo exactamente lo que su consiervo había hecho para con el amo. Se postró a sus pies, le rogó, le pidió paciencia, se comprometió a pagarle toda la pequeña deuda que tenía para con él, para con su consiervo. Las mismas palabras que usó su acreedor son las mismas palabras que usó el siervo para con su amo. Sin embargo, la reacción fue contraria a la que su amo había tenido para con él. Procuró ahogarlo, lo llevó delante del juez, lo metió a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ahora, esto lo supo su amo. ¿Cómo reaccionó el amo cuando se enteró que el hombre, su siervo, no había perdonado a un consiervo? Él había recibido un gran perdón de una gran deuda, y él no había podido perdonar una pequeña deuda a un consiervo. Bueno, fíjese cómo reaccionó. Aquí encontramos en la escritura en el versículo 32. En el versículo 32 nosotros encontramos esas palabras. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que pagase todo lo que debía. Esta fue la actitud ahora del amo a su siervo, porque no había perdonado a su consiervo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si nosotros no perdonamos los pecados o las ofensas a las demás personas, las que nos hacen, lógicamente, entonces Dios tampoco va a perdonar las nuestras. El amo anuló el perdón de la deuda de su siervo. Ahora, por favor, escuche lo que dice el versículo 35 y salen de los labios del Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Son muy significativas estas palabras que vienen de los labios del Señor Jesucristo. Así hará también mi Padre. Fíjese bien, ¿a quién? A los que no perdonan las deudas a sus consiervos. Serio es este asunto, muy serio, muy serio. Posiblemente todos en alguna ocasión hemos rezado el Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, oración que sirve de modelo para que nosotros oremos. En ella hay una frase que dice: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos lo que nos deben. Y eso hizo un discípulo del Señor Jesucristo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado injustamente. Le llevaron a la muerte, mas antes de morir él expresó estas palabras, ¿verdad? Las mismas palabras que había expresado el Señor Jesucristo allí en la cruz. Dios, perdónale sus pecados, porque no saben lo que hacen. Es interesante conocer lo que Dios opina con respecto del perdón. Creo que ha sido bastante entendible, ¿verdad? Que para que podamos nosotros ser perdonados necesitamos perdonar a los demás. Podemos entender que Dios nos entrega su perdón. Dios nos suelta y Dios cancela toda deuda. Cuando le pedimos misericordia, cuando le pedimos perdón por la deuda, por nuestros pecados, por nuestras fallas, Dios perdona, pero nos dice: tú tienes que perdonar de la misma manera que yo te estoy perdonando a todos aquellos que te ofenden, que te lastimen.
No una vez, no 7, no 490. No, las veces que sean necesarias, tú tienes que perdonar. Porque las veces que sean necesarias, yo te puedo perdonar si tú me lo pides. Creo que esto es el corazón de Dios que nos está explicando cómo es el perdón suyo. Miren, en el Evangelio de Lucas capítulo 11, en el versículo 4, encontramos parte de lo que llamamos nosotros la oración del Padre Nuestro. Aquí están estas palabras que expresan o que son expresadas por nosotros cada vez que oramos, cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí hay una condición. Si tú, Padre, me perdonas, yo tengo la responsabilidad de perdonar a los que me deben. Y esto es lo que hemos estado tratando en el día de hoy. Sí, yo sé que posiblemente en alguna ocasión usted ha rezado el Padre Nuestro, que es la oración que sirve de modelo de cómo debemos de orar. Y en ella estamos encontrando esta frase que nos dice: perdona nuestros pecados de la misma manera o porque yo también perdono a todos los pecados o las ofensas que me han hecho. Esta es la condición. Mire, encontramos un ejemplo bien claro en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el versículo 60. Esta es la actitud que tomó aquel discípulo del Señor Jesucristo llamado Esteban. Lo habían agarrado porque, le estaban lastimando, le estaban hiriendo y lo iban a apedrear. Y lo apedrearon. Porque estaba hablando de la gracia, del amor de Dios. Pero observe usted lo que hizo este hombre. Dice el versículo 60, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Antes de morir, las palabras que expresó por sus labios Esteban fue precisamente casi semejantes a las que el Señor Jesucristo había expresado ahí en la cruz. Las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y las palabras de aquí está expresando este hombre es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba solicitando el perdón para ellos porque él también quería ser perdonado. Ahora, ¿por qué razón él pudo expresar estas palabras? La razón es por lo que encontramos nosotros aquí en el versículo y el 55. Miren, en el 55 nos dicen que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta cosa maravillosa había ocurrido en ese momento en que él estaba enfrentando una situación bien crítica. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pudo él suplicar a Dios el perdón del pecado o de la ofensa que le estaban cometiendo esos hombres hasta el punto de llevarlo a la muerte. Eso fue lo que le permitió a él ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le permitió a él ver a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Cuando nosotros vemos al Padre, cuando nosotros vemos a Jesús, no vemos las ofensas de los demás. Voy a terminar dándole gracias a Dios por usted, para que venga y reciba el perdón del pecado o de sus pecados. Y que sea usted motivado juntamente conmigo para que perdonemos a los demás las ofensas que nos han hecho. Las cosas van a ser diferentes, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a poder ver a Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por este tiempo.